Vamos a seguir compartiéndoles un poquito de aquí de Totolapan, que como les digo, venimos nosotros a conocer, pero también les vamos a compartir, aunque sea un poquito de historia. Bueno, aquí estamos aquí con don Isaías, me dijo que Quirós Lagunes. Quirós Lagunes. Quirós Lagunes. ¿Cuántos años tiene usted, don Isaías? Bueno, sí, en el 1947, a la fecha de hoy, parece que ando como en 75. 75 años. Porque falta que ya meritito, ando pisando los 66, pero hasta que no salga el año, ya entro a los 66, porque yo el 76, yo cumplí los 75 años el 6 de julio de este año, pero hasta que no salga, ahorita se puede contar que todavía ando en 75. Díganos su papá, ¿cómo se llamaba su papá de usted? Mi papá se llamaba Constantino Quirós Ruiz. Constantino Quirós Ruiz. ¿Ellos sabe usted si llegaron aquí o no, ellos vivían de aquí? Ellos son nativos de aquí. Los que no eran nativos de aquí eran sus papás de ellos, los abuelitos de nosotros. ¿Pero sabe de dónde eran? Ellos, según su raza, venían de por allá de Teocelo. De Teocelo. Aunque acabo de escuchar que dice usted que tienen raíces, como dijo, españolas o algo así dijo, por el color güero. Sí, porque toda la raza de nosotros traen ojos azules y ¿verdad? Todos ellos, las tías, porque pues de los tíos solamente salió Tío Tello y Tío Rica, tu papá. Entonces, toda la familia de las mujeres y los hijos venían ya de parte y parte, de tanto la mujer como el hombre, el marido, también traían raza azul, de ojos verdes. Entonces estos señores llegaron aquí cuando la revolución, no te puedo dar fecha en qué tiempo, porque pues yo no sabía, ni nacía. Sí. Pero según ellos, cuando la revolución, la gente se dispersó. Vinieron como a refugiarse aquí. Como a refugiarse. Entonces ellos, según venía el abuelito, y venía el papá eran 3 hermanos, uno se llamaba Leonardo, el abuelito mío se llamaba Leonardo Quirós, y José María Quirós y Bernardo Quirós. ¿Se puede decir que ellos fueron los que fundaron Totolapan? Aquí el que fundó Totolapan fue Ernesto Quirós y Constantino Quirós Ruiz. Porque aquí el rancho de Totolapan, Ernesto Quirós era un encargado del rancho de una señora de Actopan que se llamaba Andrea Lagunes. ¿Era la dueña? Era la dueña de aquí. Era como una hacienda entonces. Pues ahí sí yo no... ¿Era propiedad de ella entonces? Era propiedad de ella. Entonces el tío Ernesto Quirós, cuando ya le avisaron que iban a vender este terreno, entonces le avisó a mi papá que si compraban el terreno, porque ya lo iban a vender. Él era como administrador de aquí, del terreno. Pero ya se sentían establecidos aquí. Sí, entonces ya él le dijo a mi papá que si querían iban a comprar el terreno aquí. 204 hectáreas. Es lo que comprende ahora Totolapan. 200. ¿Y ese ejido? No, son propiedades. El ejido es aparte. El ejido es aparte. Entonces ya como tío Ernesto, el tío de mi papá, que era Ernesto Quirós, dice, mira, yo agarro las 102 hectáreas o 104, si no recuerdo bien, pero parece que... ¿Se lo dividieron entonces? Sí, porque como propietarios, no vaya de... ¿Se dividieron se juntaron para comprarlo y ya después se lo dividieron? Sí, ya después cada quien lo suyo. Entonces, como mi papá, desde un principio, mi papá le dijo a él, dice, tío, yo no le voy a llegar para comprar las 102, no recuerdo si 102 o 104 hectáreas. Entonces,
Dice, pues yo agarro la mitad del terreno de las parece que son 108, 108 hectáreas. Sí, 108 hectáreas, dice, yo agarro 104 y tú agarras las otras 104. Y así fue como se establecieron aquí. Entonces, ya mi papá, como no le alcanzó el dinero para comprar las 100, ya se dice en la escritura, su compropietario. Un copropietario. Así dice, ya se buscó a un primo de él que se llamaba Félix Ruiz Contreras. Entonces fueron sus dos hermanos y el primo. Eran primos ellos. Pero el señor de que compró el terreno se llamaba Eustacio Ruiz, nomás que ya cuando ya hicieron las escrituras, ya Eustacio Ruiz ya no quedó, ya puso a un hijo, y entonces fue Félix Ruiz Contreras, ¿cómo dice que se llama? Que no compró. Copropietario. Copropietario. Como copropietario. Ajá. Ya se buscó, ya tío Tacho ya puso a Félix Ruiz, ya fueron ellos copropietarios. Y entonces la demás gente después fue llegando. Y ya tío Ernesto. Se fueron casando los hijos y se fueron trayendo. Bueno, aquí el rancho ya empezó, los López se los empezó a traer tío Ernesto, porque allá esos eran de casa de teja. Allá pues siempre ese ranchillo desde muy antes ha tenido fama de... Eran bravos. Y por allá andaban mal, que el bandidaje todo el tiempo, desde que yo me acuerdo, le entraron aquí a los López, que pues, tenían dinero, y creo que les entraron a robar, creo que con un hacha querían tumbar la puerta, y entonces dio cuenta al tío de esto, y de aquí tío Ernesto, y ya se los trajo. Y de ahí empezó a crecer el rancho, pero aquí el rancho lo fundó, mira, cuando aquí, todas estas casas que ves así aquí, no había más que esta casa de ahí, la de mi abuelito, aquella casa, y la casa aquella vieja que ya se cayó aquella, y esta que está aquí atrás. 5 casas. Había, y la de casa de Eustacio Ruiz, había, y ahí empezó a agrandarse porque empezaron a llegar gente, y como el tío, el ranchito está así como está, muy mal escuadrado, muy mal cuadrado, porque por ejemplo, si tú querías llegar a vivir aquí, le venías y le pedías al tío, y nomás te decía, ¿dónde quieres hacer tu casa? Y tú nomás le decías, no, pues tío, me gustó allá. Y ya aquí ¿Y usted ya se establecía ahí? Aquí se establecía, y deseaste un corral para que amarres tu burro, o tu bestia. Pero casi más antes había más burros que bestias. Entonces, así fue como empezó a llegar la gente aquí a Totolapan. ¿Cuántos son más o menos, cuántos habitantes son a la fecha? Pues aquí en el padrón, pues no te puedo dar una buena, porque pues ya mucha gente ya no vive aquí. Vive unos 90. Pero pues más o menos... Se han salido, se han ido. Sí, más o menos sí, por ahí como unos 90. Como unas 90 casas. La base de la economía siempre ha sido el campo, el pueblo, campo, la ganadería. Aquí el campo. Escuché que usted tiene nopalar, dice. Sí, tengo aquí tenemos unos nopales, casi la mayoría tiene sus pedacillos por ahí. Pero igual... no la mayoría, porque no, aquí como es son propiedades, el ejido está a otra más distancia, entonces no toda la gente los tiene aquí, sino hay otros que abrieron ya por allá en sus parcelas, abrieron ya pero sembraron su... La base entonces la ganadería. Pues sí, casi todos tenemos, hay 2 o 3 animales. Aquí limones no hay, ¿verdad? Sí, unos cuantos están empezando a sembrar. Sí, también. Maracuya, nada por aquí. Maracuya no. Y pega bien, porque donde nacen las matas se ponen, pero... Y ese pocago también la maracuya. Algo que veo que usted conserva son esos toneles, es algo que ya no es tan común verlo en otros lados. Estos ya están, pues, yo desde que empecé
a crecer y me enseñaron a que ¿Siempre tiene usted su guardar maíz? la semilla. Ah, ya. Yo empiezo a sacar lo que no me, porque ahorita pues ya van a empezar a cosechar, ya voy a sacar este Ah, maíz. Entonces ya de ahí ya Nuevo. Sí. siempre procuro alcanzar a esperar la otra porque tengo, si no se hubiera dado, pues aquí tengo para comer otro año. sí. ¿Qué nos dice usted de cómo ha cambiado el pueblo cuando usted era niño? ¿Había luz, había agua, había No, servicios, había aquí todo? no había ni luz, ni agua, ni Nada. había anteriormente. Mira, veo que me estás entrevistando y eso está bueno, porque ahí se van dando cuenta cómo viene uno cambiando su manera de vivir, ¿no? Ujú. O el bienestar vivir. Mira, aquí cuando nosotros, bueno, Cuando fue usted niño, cuando fue usted niño. cuando yo era un chamaco, un niño, teníamos unos nacimientos Ah, ya. De por acá donde llegamos en el camino. aquí, de esta casa que está aquí, así enfrente, así allá abajito, vamos a suponerle 300 metros, por ahí, Chencho, ¿verdad? De ahí agarraban su agua. Había agua en abundancia, había agua que se tiraba para la falda, había el pozo del Moreno, el pozo de la Cruz y el pozo de los burros. Porque ¿sabes por qué se le ponía el pozo de los burros? Porque hay uno darle agua a los burros. Ay. Y por eso se le puso el pozo de los burros. Había el de la Cruz, de ahí tomábamos agua, el del Moreno, pero casi más tomábamos el de la Cruz. Ya esa agua se empezó, y la cuevita. Había la cuevita, el pozo de la Cruz, el pozo de los burros y el del Moreno. Y ahí empezamos a juntar el de la cuevita con el del Moreno y con el de los burros. Ya se pusieron unos tubos. La Porque entubaron. había que meterse abajo o en el bordo a llenar los cántaros, porque antes eran puros cántaros de barro. Ujú. No había perolas, como perolas de este tipo Sí. de lámina. No había nada de eso. Entonces las mujeres, si no tenían un burro para ir a traer el agua aquí Burro y latas era de ley. latas, las mujeres con sus latas en la En la cabeza. cabeza. ¿Sí? Ah, luz tampoco había. No había luz. No, la luz vino a llegar aquí hace, no recuerdo muy bien, pero yo he haber tenido aquí como unos 22 años. Ah, ya, tiene como 50 años entonces, por ahí así más o Sí, menos. por ahí así. ¿Carretera tenían o era un camino nada más? No, ahí 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 nombran la historia que era un camino de mulas, que se puede decir, camino de burros, vaya. Hacia el Aguaje, hacia Pasolamilpa. Pasolamilpa. Ah, Sí. ya. Entonces te digo que es una buena historia porque yo recuerdo de ahí para acá, cuando uno iba, había un caminillo aquí derechito, que íbamos a traer con cubetas o unos palos con latas aquí para... De 2 latas para de dos cargar. latas, sí. Entonces por aquí atravesaba uno, porque allá estaba un ciruelar y allá nos pasábamos a comer ciruelas y pues era uno de chiquillo, había Sí. pues era otro tiempo. Ahorita, si quieres comer ciruelas, solamente que seas tú, que te quieras, que te acuerdes de tus tiempos de antes y te plantas unos como yo los tengo ahí. Si no, ya hasta eso se perdieron. Ahí tengo eso, me los traje de Colonia Hidalgo, de por allá de rumbo a... Esos barejonudos que se ven ahí. Esos barrigones son ciruelos. Cacle, ¿no? Por allá. Para ir a Paso Mariano. Allá teníamos una Sería allá por la colonia Enrique de La Parque colonia Nacional y Hidalgo. Chichicacles, ¿no? Por ahí, ¿no? Colonia Hidalgo. Sí. Ahí está primero Colonia Hidalgo y de ahí sigue Paso Mariano. Ajá. Entonces, había huertas de tunas, como está ese palillo de tunas que está ahí, Los palares. de tunas ¿De la grandota? Ujú. Ahora, en aquel tiempo no había ni mango de Manila, había puro mango de corriente. Puro mango de De corriente. clase de corriente. En los ríos, mero ni clase, puro mango de corriente.
El Manila, cuando uno quería comer mango de Manila, teníamos que ir hasta Villanueva en burro, con canasta, borrega, A traer. a traer allá a Villanueva, y de por allá vienen todas las plantas de ya de las fincas, de las fincas que hay ya de huertas ya de Manila. Ah, ya. Ya para hacer de por allá, del ranchito Las Ánimas, de Villanueva, de por allá llegaron las plantas para aquí, pero antes Nada. había de Manila, había unos palillos de corriente que hasta la fecha yo conservo unos árboles de corriente allá en un barbecho que tengo un guanabal que están los árboles, los troncos como así, ¿a Chencho? Gruesos. Gruesos, porque yo los quería tumbar cuando yo empecé a plantar mango de Manila. Ah, ya, Como antes eran otros tiempos que, ahorita en esos tiempos llovía bastante, todo día Así verde, es, verde. ahorita ya casi no sí, llueve, ¿ah? Ahorita ya está ya empezando a querer tumbar el follaje de los árboles porque ya estamos en el otoño. Se asentaron las aguas. Y entonces anteriormente llovía más. Cuando ahorita vas a ver un temporal de 15 días. Se te nacía todo. Se nacía todo ahí en la mata. Sí, cierto. Y entonces, Bueno, entonces, ¿considera usted que en su etapa de niñez padeció algunas carencias? ¿Usted le tocó bueno, sufrir? Sí, había pobreza. Pobreza. Había pobrezas bastante, porque estábamos recordando con mi hermana. En la mañana estábamos platicando. ¿Cómo se llama su hermana? Alejandra Quiroz Lagunes. Un saludo para Alejandra Quiroz Lagunes. Mira, en aquel tiempo había en abundancia mucho pescado, mucho camarón, mucho langostino. Allá donde se hizo el papá de mi tío, el hermano de Teotello Lagunes, tío Ricardo, se hizo una huertecita ya en el lugar de que le nombramos. ¿El río tenía mucha comida? No, ibas al río y había antes unos morrales así que agarraban 20 kilos de maíz o cuartilla. Antes se medía con cuartilla. Hacían unos cajones de 10 kilos y ya te daban 2 medidas y eran 20 kilos. Y pesas hacían unos jícaros con una piedra de a kilo y ya ahí lo balanceabas. Lo balanceaban. Y ya una vez que quedaban las balanzas, ¿Sabías? ahí estaba, sí, había. ¿Y los llenaban de camarón esos que dicen? No, esos morrales eran hasta que no los llenaba mi tío, el papá de él, hasta que no los llenaba con el puro machete y el candil, porque no había ni foco de mano, de batería de pila. ¿Y eso era comer pescado, aunque sea? No, ya hasta camaroneras, y pero mira unos camarones que de 3 camarones estaba el kilo. A hoy, nada. Hermano, No queda nada. Pronto. Hasta el río se secó. Ya se secó el río. Ya se secó el río. Ahorita vas y allá es una tristeza ver, a pesar de cuando yo era chiquillo, que llegaba como todo el ganado, aquí ha habido gente ganadera, que han tenido pues, sus buenas reses. Y anteriormente allá eran aguajes donde el ganado bajaba. Eran elegidos porque estaba en común. Toda la gente soltaba bestias, burros o su ganado. Sí. Una vez que salía la pizca, la cosecha, soltaban. Ya soltaban, ya daban libre. Entonces allá se juntaba la gente que iban a campear sus animales. Allá había 2 higueronas blancas donde se estiaba el ganado. Y uno también hacer caldos ahí. Sí. Entonces yo escuchaba en aquel tiempo que llegaba un señor también que ya murió de Flor de Día, que llamó a un ranchito aquí abajo, y se ponía a platicar con mi abuelito, tío de los Lagunes, el papá de tío Tello y de tío Ricardo, de lo que estamos hablando. Entonces se ponían a platicar ellos, que decía, oye tú Lolo, dice que con el tiempo se va a secar el río. Que el río se va a secar. ¿Y sabe lo que yo decía? Digo, señores, están locos. ¿Cuándo se va a secar el río? No, ¿cuándo se va a secar el río? Si había un playazo como de aquí al Chencho, de allí donde estaba la casita hasta la Lugarda. Y tristemente le tocó ver a usted que se... Exactamente. Hijo
Cuando yo me pongo a platicar con una persona que fuimos contemporáneos y nos tocó ver de veras lo que había, La tristeza. la tristeza, yo decía, qué felices aquellos tiempos. Había pobreza, pero Había que comer más. Ah, ya. Nomás yo me acuerdo que allá en los mangos del difunto Ricardo Contreras, ahí en la Lugarda, sembró un cañal. Y cuando no teníamos que comer a mediodía... ¿Una caña? No, me mandaba el difunto mi abuelito Teodoro Lagunes con la escopeta, con la chimenea, porque eran chimeneas antes las Sí, entradas. no era de cartucho. No era de cartucho. Me escondía yo atrás del cañal ahí, se me venían a ir a la parvada de mojar encimadas y ¡bum! Me mataba yo de a 2 o 3. Y con eso. Y ya me pasaba yo otra cosa y ya llegaba yo con 8 mojarras y igual, a echarlas al sartén, A comer. y a comer. Sí. Entonces, como te digo, querías comer camarones, nomás que o ibas a pescar en el día y te agarrabas 5 o 6 hueveando y ya te hacías tu caldo de camarón con pescado, pero langostino, porque ese nunca tuvo Manuelillo, ¿verdad? Era camarón grande. Era puro langostino. Mm. Ahora en el río de Poza Blanca, te ibas en la noche con la atarraya, hasta que no te llenabas el morral de camarón, de Manuelillo y pinto. Ah, ya. Y lo que cayera, huevina, mojarra, trucha, pero eran otros tiempos muy bonitos. Bueno, pues le agradezco muchísimo, don Chay, por los poquitos minutos que nos ha contado usted un poquito de historia. Una vez que regresemos a la ciudad, lo vamos a compartir ahí en nuestro canal, para que si usted tiene, bueno, no sé si tenga acceso a internet, o que después le puedan por ahí sus hijos proyectarla. Bueno, hay que sus hijos, hay que sus hijos ahí le puedan ver. Sí, Y por cuestiones del tiempo, pues no podemos alargarnos tanto, ¿no? Pero pero ahí que quede un poquito asentado de lo que usted nos dijo. Y le agradezco muchísimo por sus minutos, ¿eh? Pues todo está bien, para que se den cuenta cómo vivimos, cómo fue la vida. ¿Cómo fue? En la niñez. Sí. Y a hoy, al tiempo que llegamos, que ya los ríos dejaron de correr. Tristemente, ¿verdad? Tristemente es verdad lo que decían los viejos anteriores. Se cumplió lo que dijeron los viejos. Y yo los tomaba locos, pero ahora estoy viendo que sí fue cierto. Sí, cierto. Y este otro va por el mismo estilo que acaban de Sí, pasar. porque ya tiene bien poquitita agua. No, ya no corre, ya no corre. Todavía porque sí. Bueno, ahí así las cosas, amigos. Aquí les comparto brevemente un poquito. Nosotros nos vamos a ir porque tenemos que regresar caminando hasta Cerro Gordo. Y ahí está don Chencho también. Gracias, don Chencho, un gusto haberle conocido, ¿eh? Sí, vamos a irnos porque pues a nosotros como dijeron primo, todavía le resumba la catarica. Sí, el camino. Si quieres tomarle la foto al viejito que te digo, ahí la tengo, atrás de la casa, para que entre al Teodoro Lagunes, el abuelo. Bien, gente, aquí les voy a compartir también. Venimos a conocer Totolapan. Y nos dice don Isaías Quiroz que este que van a ver aquí en la foto, Teodulo, dice usted. Teodulo Lagunes es el fundador, uno de los fundadores de Totolapan, junto con su otro hermano. ¿Cómo se llamaba su otro hermano? Él es don Teodulo. Teodulo y de los otros hermanos, pues solo vivían en Soltepec. Ahí está, miren, dice. ¿Esa foto de qué año será? No tiene usted idea de qué año sea. Pues fíjate que esta es mi hermana mayor, yo ya no distingo bien cuál es el niño y cuál es la niña. El niño es el de la derecha. Sí. Y esta es mi hermana, y es más, yo soy el último de todos ellos. Ya. Así es que ella anda como yo tengo, ¿cuánto dije? 75 años. Uh-huh. Ya voy para los 76. Entrando ya al año, ya entro a los 76. Puede tener como 79 y mi hermano 78. Me deja con 2 años. Y ahorita está el pobrecito, está enfermo. Tiene cáncer. Y te digo, mira, el hombre murió en el Se le ven los ojos chacos. Sí, en el 1966 murió. En el 66. Murió el abuelo. Aquí en esta casa, ¿no? Aquí en esta casa. Aquí en esta casa. Y es que esta casita
Usted la remodeló. Sí, aquella casa era la primera de madera, Ah, ya. donde vivía mi papá, Constantino Tiró. Ah, ya, ya. Bien, pues ahí les comparto, amigos, como dijo Don Chay, ahí para que conozcan a Don Teodulo, que fue el de los fundadores de Totolapan. Jamás me imaginé que viniéramos incluso hasta conocer al fundador. Así las cosas entonces. Así las cosas ahí les comparto. Miren, aquí ahí está Don Chay, que fue quien nos estuvo contando la historia. Jalan allá, ya llegaron todas. Vámonos, amigos, tú, porque si no se nos va a hacer de noche.